Vicky, Vicky, un favor, ¿me puedes cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Gracias. Ya vamos a empezar un minutito. Buenas noches, Abel, Beirito, todos los que se están conectando, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muy bien, buenas noches a todos y a todas. Gracias por conectarse. Estamos en nuestra sexta sesión de clases del tema de jubilaciones y pensiones, y en el cual ya vamos un poquito avanzados y espero que hasta ahorita pues, toda esta información que les estamos brindando pues sea de beneficio para todos ustedes y que saquemos un buen provecho de estas sesiones. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos el día de ayer. Ayer habíamos visto primero el tema de ayudas asistenciales y asignaciones familiares. Y habíamos dicho que las ayudas asistenciales son para aquellos jubilados o pensionados del antiguo régimen. Estas dos, ayudas asistenciales y asignaciones familiares, que es lo que nos marca el artículo 3 del régimen de jubilaciones y pensiones, nos dice que es el complemento para el artículo 1 de este mismo régimen. Entonces, para esto aplica a todos los jubilados y pensionados del antiguo régimen antes del 16 de marzo de 1988. Muy bien. Ahora, ¿de qué se trata estas ayudas asistenciales? Ayer lo habíamos visto, haciendo un repaso rápido. Se deriva de tres conceptos, ¿sí? Que es el 211, 212, 213, asignaciones familiares, 214, 215 y 216. Ayudas asistenciales. Muy bien. Asignaciones familiares. Ok, habíamos dicho que estos conceptos son los que identifican las ayudas asistenciales en el Sistema Integral de Administración de Personal. ¿Para qué? Para que a estos jubilados o pensionados del antiguo régimen se les ayude con estas ayudas y que su pensión, su jubilación no se vea tan baja, para que ellos puedan alcanzar un poquito más en cuestión de su poder adquisitivo. Y vamos a ver de qué se tratan estas ayudas asistenciales. Estas ayudas asistenciales, la primera es ayuda por soledad, ayuda por soledad, y le paga al jubilado pensionado, ¿sí? 15% del monto de su jubilación o pensión. El 212 es una media ayuda asistencial y paga el 10%. El 213 es asistencia personal, ¿sí? En la cual esta asistencia personal se le otorga a todas las viudas o viudos del antiguo régimen, beneficiarios, ¿sí? O jubilados y pensionados, cuando necesitan de una persona que los asista en todo momento, pero esta persona, este jubilado pensionado o beneficiario de alguna pensión, deben de comprobar, ¿sí? Que deben de tener un dictamen médico y les va a pagar el 20% con dictamen médico. ¿Sale? Muy bien.
Esto es ayudas asistenciales, asignaciones familiares, rápido, es para la esposa. Esto es por la sobrecarga que tienen los jubilados y pensionados del antiguo régimen y entonces se les paga a los beneficiarios. En este caso, los beneficiarios del jubilado pensionado es esposa y les paga el 15%, hijo paga el 10%, o hijo o hijos, ¿sí? Y el 216 es ascendencia, que es para los padres, ¿sí? Y les paga el 10%. También habíamos dicho que esta ayuda asistencial, el 213, puede ser compatible con algunas de estas tres asignaciones familiares, porque hay un artículo, el artículo quinto transitorio, que nos dice que la suma de las ayudas asistenciales y las asignaciones familiares, nada más para los jubilados por años de servicio, se pueden combinar, ¿sí? Se pueden combinar estas con alguna de estas y pueden rebasar el 100% del monto de la jubilación y pensión, nada más para los jubilados por años de servicio. Pero para los pensionados también se les puede pagar esta ayuda asistencial con alguna de estas tres asignaciones familiares y también se les va a pagar, pero ellos hay un tope. Los pensionados en edad avanzada, vejez, invalidez, riesgo de trabajo, para ellos está el tope del 90%. ¿Sale? Estas son las ayudas asistenciales y las asignaciones familiares. Hasta aquí no quedó duda, ¿verdad? Estamos con un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Vamos con las pensiones derivadas. Las pensiones derivadas, como lo dicen, se derivan del fallecimiento del jubilado o pensionado, ¿vale? Después del artículo 13 de la mala suerte, entonces se vienen las pensiones derivadas. Estas pensiones derivadas, obvio, son para los beneficiarios del jubilado pensionado, que en este caso, cuando ya fallece, la esposa ya no es esposa, ya se convierte en viuda, ¿sí? Viuda. Y para la viuda, el concepto de pago, ¿sí? Es el 287 y les paga el 90% del monto de la jubilación o pensión. ¿Vale? El 288, habíamos dicho que tenemos dos tipos de orfandad, 288 y 289. La primera es orfandad simple, y ya habíamos dicho por qué se llama simple, ¿no? Porque es cuando carecen de un progenitor, de un papá. Entonces, a la orfandad simple se les paga el 20% por cada huérfano. Muy bien. Y luego tenemos el 289, que es una orfandad doble cuando los dos papás fallecieron antes del, ya habíamos dicho, 16 de octubre de 1993. Ya habíamos dicho esa fecha. Ayúdenme, pensión de orfandad doble. Sí, esa es la fecha. Antes del 16 de octubre de 1993 se les daba el 30% y después se les da el 50%. Ok, antes del 16 de octubre de 1993 se pagaba el 30%, antes la pensión de orfandad doble. Pero a partir de esta fecha, si el segundo progenitor fallecía a partir de esta fecha, se le sumaba, digo, o se le aumentaba la pensión de orfandad doble del 30% al 50%. Como lo habíamos dicho, las pensiones, la suma de las pensiones, como lo marca el artículo 15 del régimen de jubilaciones y pensiones, dice que la suma de las pensiones de viudez y orfandad no deben de rebasar el 100% de lo que le correspondía al jubilado pensionado en su pago mensual. Bueno, y para esto, si rebasara, se tienen que ajustar las pensiones. Ya habíamos hecho la mención que en el caso de la viuda, como es la que más paga, se le va a ir descontando por cada huérfano que vaya existiendo
en esta cuestión. Aquí nos paga el 20% por cada huérfano, cada uno, y si hay 2 huérfanos, a la viuda se le baja el 60%, más los 2 huérfanos, que es la suma el 40%, se queda el 100% y cumple con el artículo 15 del régimen de jubilaciones y pensiones. Y así sucesivamente, si van aumentando los huérfanos, se le va descontando a la viuda, pero el tope, lo mínimo que se le puede pagar a la viuda o que se le tiene que descontar es hasta el 40%. Ya en caso contrario, los que se ajustan son las pensiones de orfandad. En el caso de la pensión de orfandad doble, nos dice que como carecen de papás, ya no tienen papás, pues a ellos se les va a pagar el 30, si era antes del 16 de octubre del 93, o a partir de esta fecha, el 50% por cada huérfano, por cada orfandad, ¿sí? Entonces, esta pensión de orfandad doble es la que nos marca esta fecha y es importante que nos la aprendamos porque es pregunta de examen, ¿vale? Y por último, la última pensión derivada, cuando no hay viuda y cuando no hay huérfanos, se puede pagar una pensión de ascendencia, el 290, pensión de ascendencia. Recordemos que todas son pensiones, pensión de viudez, orfandad simple, orfandad doble y ascendencia. Y a los ascendentes, que son los papás, se les paga el 20% a cada uno. ¿Ok? Estas son las pensiones derivadas. ¿No hay preguntas, no hay dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. También ayer Sí. vimos el acuerdo, ¿sí? El beneficio del acuerdo del H Consejo Técnico. Rápido, así, ¿vale? Esto ya lo tienen apuntado del día de ayer, no es necesario que lo vuelvan a apuntar. Y entonces, el beneficio del acuerdo del H Consejo Técnico. Habíamos dicho que este beneficio del acuerdo del H Consejo Técnico tiene 3 condiciones. La primera, ¿cuál es la primera condición? A ver si alguien me lo recuerda. Que sean de confianza. Confianza, confianza que rebase Los últimos 5 años ininterrumpidamente. familiar, Sí, también. 8 horas, ¿sale? Para todas aquellas confianzas que al momento de tramitar su jubilación por años de servicio, ojo, nada más es por jubilación por años de servicio, no pensionados. Entonces, a ellos, cuando tramiten su beneficio del acuerdo del H Consejo Técnico, tienen que tener que rebatar el sueldo base del médico familiar 8 horas. ¿Cuál es la segunda condición? Haber trabajado ininterrumpidamente durante 5 años dentro de la confianza. Ajá. Ok, los últimos 5 años ininterrumpidos deben de haber tenido esta confianza para que se les reconozca y que se les pueda pagar. Si hubo una interrupción por unos 15 días, por unos 30 días y tramita su jubilación por años de servicio y no cumple con los últimos 5 años, no se le va a pagar. Pero si cumple, ya calificó para que se le pueda pagar. Y la tercera condición, ¿cuál es? Hay una categoría, ¿cuál es? N55, director de unidad médica tipo B. N55, director, ¿sí? Director de unidad médica tipo B. Ojo, N55, porque en el examen les pueden poner N51, director de unidad médica tipo B. N53, director de unidad médica tipo B. No, es N55, director de unidad médica tipo B. Estas son las 3 condiciones que debe de tener para que pueda obtener el beneficio del H acuerdo del Consejo Técnico.
Ahora, ¿quién es el que tiene centralizado este trámite? ¿Sí? La Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones hace el trámite ante quién, que es el que autoriza. ¿Quién autoriza esto? Ante la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos. Ok, eso es coordinación de gestión de recursos humanos, es el que autoriza que sí cumple con el beneficio de este acuerdo para que se le pueda pagar con su confianza que estaba trabajando en los últimos 5 años ininterrumpidos, porque rebasó la categoría del sueldo base de médico familiar 8 horas. ¿Vale? Y eso era lo que nos marca el beneficio del H acuerdo del Consejo Técnico. Puros jubilados por años de servicio, ¿sí? Que al momento de su jubilación tengan estas 3 condiciones. ¿Vale? Mientras a ellos se les va a jubilar como médico familiar 8 horas, con una resolución inicial. ¿Qué es una resolución inicial? ¿Qué es una resolución inicial? ¿Quién me puede decir? Es el primer documento que otorga la Comisión Nacional Mixta de Jubilación y Pensión por una jubilación, ya sea por años de servicio, pensión, edad avanzada, por vejez, invalidez, orfandad o ascendencia derivada. Así es el primer documento que nos dictamina una jubilación por años de servicio o cualquiera de las diferentes pensiones que estamos manejando. Muy bien, gracias. Y luego, cuando una vez ya que se le jubiló como médico familiar 8 horas y que ya se metió este beneficio a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y que la recoordinación dijo sí aplica, se le va a dar un incremento a su monto de su jubilación o pensión, de su jubilación, porque no es pensión, de su jubilación. Y entonces, ¿con qué resolución se le va a otorgar? ¿Con una resolución inicial o con una resolución complementaria? Con una resolución complementaria. Muy bien, ¿y qué es una resolución complementaria? Es el segundo documento. Sería ¿Sí? ¿Quién me abrió primero su micrófono? Carla. Chayito, bueno, Carlita. Es el segundo documento que emite la resolución donde se pueden hacer los cambios y modificaciones a tipo de pensión, fecha de jubilación y todo eso. O el porcentaje de pago. Muy bien, gracias. Ok, pero recordemos que la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones antes veía todo a nivel nacional y a partir de una fecha por ahí, se crearon las subcomisiones mixtas, que ya se descentralizó la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones y se crearon las subcomisiones. ¿Cuál es la fecha en la cual se crearon? 1 de octubre del 87. 1 de octubre del De 1987. 1987. Muy bien. Acuérdense de todas esas fechas porque esas son importantes, nos las pueden preguntar en el examen. Ok, y este es el beneficio del acuerdo del H Consejo Técnico. ¿Vale? ¿No quedaron dudas por ahí? No, ¿verdad? Vámonos rápido con el repaso de la pensión alimenticia. Voy a borrar, esto ya lo tienen en sus apuntes del día de ayer. ¿Sí? Decíamos que la pensión alimenticia a disposición judicial se puede otorgar por 2 medios. ¿Sí? Pensión alimenticia. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Si me puede hacer favor de cerrar tu micrófono, gracias. Decía que la pensión alimenticia puede ser de trabajador activo, ¿sí? A jubilado o pensionado. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Me puede hacer el favor de cerrarlo? Gracias. Ok, como trabajador activo, a mí me estarían descontando el concepto 155, que es pensión alimenticia. Pero cuando alguien pueden checar, alguien tiene su micrófono abierto, de favor, para que no se escuche ruido, de favor. Gracias. Entonces, como trabajador activo, lo voy a arrastrar cuando sea jubilado o pensionado y me lo van a descontar con el concepto 355.
Ya está. Esta es la primera vía por la cual se otorga una pensión alimenticia. La segunda vía es a través de un juez de lo familiar. Este juez de lo familiar gira un oficio, ¿sí? Gira un oficio al área jurídica del IMSS. El área jurídica del IMSS recibe la notificación del juez de lo familiar y se tiene que acatar al pie de la letra. Si el juez dice se le va a descontar de su sueldo base, más prestaciones, más aguinaldo, más conceptos extraordinarios, se tiene que cumplir al pie de la letra. Si el caso de que fuera un jubilado o pensionado y están recibiendo una jubilación por años de servicio o una pensión, más aparte le están pagando una IPP, ayer no lo comentamos, pero qué bueno que salió ahorita, si están recibiendo un pago de jubilación por años de servicio o pensión más una IPP, si el juez considera que esa IPP es una percepción más y lo dictamina, se le va a descontar también de la IPP, incapacidad permanente parcial. Muy bien. Ahora, manda el oficio al área jurídica del IMSS. El área jurídica del IMSS gira el oficio, ¿sí?, al departamento delegacional de personal de la delegación que le corresponda al trabajador, ¿sale? Si el departamento delegacional de personal recibe el oficio en el cual a Juan Pérez se le descuente la pensión alimenticia, pero el departamento delegacional de personal tiene que verificar si ese Juan Pérez está vigente en el CIAP o no. Si no está vigente, pues el departamento delegacional de personal le regresa el oficio al área jurídica y este a su vez al juez de lo familiar y le notifica, no está vigente en la nómina del IMSS. Tiene que buscarle el juez por dónde y localizarlo por otro lado, ¿vale? Pero si lo encuentra vigente, entonces el departamento delegacional de personal le gira el oficio o las instrucciones a la oficina de control de fuerza de trabajo, ¿vale? Y esta oficina de control de fuerza de trabajo es la encargada, porque esta es pregunta de examen, encargada de incluir, modificar o eliminar la pensión en el sistema. ¿En cuál sistema? Sistema Integral de Administración de Personal, ¿sí? En el SIAP. ¿Okay? Pero para esto, estas pensiones alimenticias tienen 4 marcas de beneficio. Vamos a ver cuáles son estas 4 marcas de beneficio. Ayer lo decíamos. Voy a borrar para poner las marcas de beneficio. Estas 4 marcas de beneficio, ojo, beneficio de pensión alimenticia, no tipo de pensión alimenticia, o tipo de disposición judicial. Beneficio, ¿sí? Beneficio de pensión alimenticia. Y habíamos dicho que son 4 marcas, 001, 002, 003, 004. Las 2 primeras son gemelas, porcentajes, ¿sí?, que afectan, bueno, porcentaje sin afectación. La primera es sin afectación de aguinaldo. En las 4 nos va a hablar de aguinaldo. El segundo, el 002, es porcentaje con afectación. ¿De qué? De aguinaldo. Los 2 segundos son gemelos. Importe fijo con, primero es con afectación de aguinaldo. Y el 004, importe fijo sin afectación
de aguinaldo. Son los 4 tipos, digo más bien los 4 beneficios de pensión alimenticia que se le da a los beneficiarios de los jubilados o pensionados que demandaron a ellos para que se les otorgara una pensión alimenticia. Y es el beneficio para ellos, los cuales pueden tener el porcentaje sin afectación de aguinaldo, primero, segundo, porcentaje con afectación de aguinaldo, tercero, importe fijo con afectación de aguinaldo y el cuarto, importe fijo sin afectación. Los dos del medio, ¿sí?, son con afectación de aguinaldo, uno es porcentaje y el otro es importe. Los dos de afuera son porcentaje sin afectación e importe fijo sin afectación, para que se les pueda hacer más fácil aprendérselo. Muy bien. Esto fue la pensión alimenticia, en la cual estábamos hablando el día de ayer, ¿vale? Y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? ¿Puedo borrar? Sí, ¿verdad? Al fin esto ya lo tiene. Sí. Oh. ¿Cuál es el siguiente tema que nos toca, que nos corresponde? Ayuda de gastos de funeral. Perdón. Ayuda de gastos de funeral. ¿Qué artículo del régimen de jubilación y pensiones me da? Jefe, Mande. en algún momento recuerdo que hizo la observación en cuestión de los beneficios que comentaba sobre que si el juez se daba cuenta de que está cobrando además de su cuantía básica las IPP, determinaría el porcentaje. ¿Me podría recordar a qué se refiere con eso? Si un jubilado o pensionado está recibiendo su monto de su jubilación o pensión, pero aparte, acuérdense que en las IPPs, habíamos mencionado en el tema de IPP, que estas se pueden otorgar por incapacidad permanente parcial, y hay jubilados o pensionados que demandan este pago de IPP, aparte del monto de su jubilación y pensión. Cuando ganan ese laudo, es una percepción más que tiene este jubilado o pensionado, y entonces, si el juez se detecta, porque al momento de emitir un juicio o una resolución, el juez detecta que están cobrando, además de su jubilación y pensión, una IPP, que es una percepción más, el juez puede decir también que se le descuente de la IPP. Pero si el juez dice, aunque esté cobrando la IPP, dice no se le descuente de ahí, bueno, pues no se le descuenta. ¿Vale? A eso se Gracias. refiere. Ok, gracias, Ok. disculpe. Ayuda de gastos de funeral. ¿Qué artículo del régimen de jubilaciones y pensiones me habla, sí, de ayuda de gastos de funeral? Artículo 13. Artículo 13. ¿Y qué me dice el artículo 13? Ya los estoy empezando a bombardear con preguntas, porque es importante que nos sirva de repaso esto, de retroalimentación. ¿Qué dice el artículo 13? A la muerte del jubilado pensionado, Ajá, cualquiera que presente lectura puede cobrar el monto de 2 meses. Ay, espérenme. tramposa, ya estás viendo tus apuntes. Qué bien. Bueno, consúltalos de todos modos, no importa. Sale. Al La fallecimiento del persona, jubilado pensionado, del ajá, IMSS, al fallecimiento del jubilado de una persona trabajadora del IMSS, pagará gastos funerarios a la persona que presente la factura original de los gastos de funeral y el acta de defunción certificada. A la ajá, persona se le pagarán 2 meses de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, más ajá, 5 mensualidades del monto de la jubilación o pensión ajá. vigente. Ok, Vigencia un año. muy bien. Ok, y también nos dice este artículo 13 que estos gastos funerarios se hace extensivo a los que están disfrutando de una pensión de viudez, orfandad o ascendencia. Se les va a heredar esa ayuda de gastos funerarios para los beneficiarios que vayan quedando. O la persona que presente estos dos requisitos. Ojo, la persona, ¿eh? Puede ser papá, hermanos, hijos, cónyuge, sobrino, tío, primo, Sancho, todos, cualquier persona que sea que le presente estos dos requisitos. Muy bien.
Esta ayuda de gastos de funeral nos dice que al fallecimiento del jubilado pensionado, la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones, ¿sí? En caso de oficinas centrales, porque si es la Comisión Nacional, ahorita en la actualidad, a partir del 16 de octubre de 1987, se crearon las subcomisiones. Entonces, ahorita en la actualidad, esta Comisión Nacional nada más atiende a oficinas centrales. Pero a partir del 16 de octubre se crearon las subcomisiones. Entonces, la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones o Pensiones o subcomisión mixta, mixta de jubilaciones y pensiones, ¿sí? Harán el trámite correspondiente para que el beneficiario, o sea, la persona que presente esos dos requisitos, se le va a pagar, dice que se le va a pagar. Entonces, esta Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones debe estar en comunicación y va a girar el oficio, y esta es pregunta de examen, ¿a quién le gira el oficio la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para que se libere el cheque? ¿Sí? Gira el oficio a la coordinación, coordinación De contabilidad y trámite de erogaciones. de contabilidad, es que luego se me va esa de contabilidad y trámite de erogación. ¿Sí? Sale. Entonces, esta Comisión Nacional, ¿sí? Junto en concordancia con la coordinación de contabilidad y trámite de erogaciones, esta le va a girar el oficio para que se libere el cheque. Libere el cheque para pagar los gastos funerarios. ¿Ok? Muy bien. Ah, pero ahí no queda eso, nada más. Esta Comisión Nacional o la Subcomisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones, ¿sí? Tendrán, antes de que paguen el cheque al beneficiario, tendrán que detectar los adeudos ¿sí? Los adeudos que quedaron pendientes. ¿Por qué? Para que de ese pago de gastos funerarios el instituto recupere, si no es todo, una parte de los adeudos que tenía el jubilado pensionado al momento de su fallecimiento. Entonces, antes de pagar el cheque, tienen que detectar esto, ¿sale? Y si no tiene adeudos, el jubilado pensionado, pues entonces se paga directamente todo el cheque, sin descuento alguno. ¿No hay dudas o preguntas con ayuda de gastos funerarios? No. Ok, ahí en su página 174, abajito de toda la descripción de gastos de funeral, pues hay un ejemplo de un cálculo que se le hace a la persona que presenta los dos requisitos para que se le paguen la ayuda de gastos funerarios, ¿vale? Para que vean más o menos, se den una idea. No les preguntan cómo es el oficio, ni qué datos lleva el oficio, nada más para que se den una idea. ¿Dudas o preguntas con ayuda de gastos de funeral? ¿No? Ok. ¿Puedo borrar? Eso es todo lo del referente a gastos, ayuda de gastos de funeral. ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Dale. ¿Qué tema sigue? ¿Cuál es el siguiente tema? Cambio de residencia. Cambio de residencia. Muy bien. Cambio de residencia.
O sea, en el APS, el cambio de residencia se identifica con una C, R y una S. ¿Vale? En el APS. Ya, si no lo conocían, ya lo van a ir identificando más adelante. Ok, cambio de residencia. Yo pregunto a ustedes, ¿cuándo es un cambio de residencia? ¿Cuándo se considera cambio de residencia? Ya sea Cuando para trabajador cambian una activo o jubilado o delegación a pensionado. otra. Cuando se Cuando van a otra OAT, como si fuese Ándale, un cambio de residencia es cuando vas a cambiar de una delegación a otra delegación, porque cuando haces un cambio de adscripción es dentro de tu misma delegación, a eso se le llama cambio de adscripción, pero cuando cambias de una delegación a otra, por ejemplo, de la 38 te vas a la 37, a la 36, a la 35, a eso se le llama cambio de residencia. Muy bien, y este cambio de residencia cuando haces el trámite, dice que van a estar involucradas dos delegaciones. Les voy a resumir lo más que viene en la página 175, 176, 177, 178, 179. Muy bien. Les voy a resumir todo eso que dice ahí para que ustedes lo tengan más entendible y no tengan que estar leyendo ahí, que pícale en el botón tal y ahora te va a aparecer una pestaña y todo eso, porque no nos hacen preguntas de ese tipo. Nada más si nos preguntan qué es un cambio de residencia, cómo se da el cambio de residencia y cómo aplica esos cambios de residencia. Muy bien. Vamos a ver, cambio de residencia. Para eso me dice que hay dos delegaciones involucradas. Una que es una delegación origen y la otra que es una delegación destino. ¿Sí? Una donde está el jubilado pensionado o trabajador, incluso también para trabajadores activos. Es una donde está, la origen es donde está el trabajador activo, jubilado o pensionado o beneficiarios de una pensión, porque también esto aplica para los beneficiarios. Y estos beneficiarios pueden ser viudez, orfandad o ascendencia. ¿Vale? Muy bien. Ahora, hay dos delegaciones involucradas. En estas delegaciones involucradas, primero me dice, un cambio de residencia es una baja, primero es una baja y después una alta. Ojo, si en el examen les preguntan qué es un cambio de residencia, es una baja y es una alta, primero así. No es primero la alta y luego la baja, no, porque primero tenemos que dar de baja al trabajador activo, jubilado, pensionado de su delegación origen y después darlo de alta en su delegación destino. Por eso lleva este orden. ¿Vale? Bueno, esta baja se tiene que dar primero en la delegación origen. Y para esto, en la delegación origen, hay tres aplicativos que se tiene que incluir, nosotros tenemos que incluirlos en el CIAP, los tenemos que manejar. Primero es el aplicativo maestro de empleados. ¿Sí? En el maestro de empleados, ya lo veremos más adelante en los aplicativos de jubilados y pensionados, dice que es la modificación de los datos del titular. ¿Quién es el titular? Es el trabajador activo, el jubilado o pensionado. Cuando se trate de beneficiarios, pues se abre el aplicativo actualización de beneficiarios. Ya lo veremos ahorita un poquito más adelante, no se preocupen. Bueno, hay tres aplicativos, se llama Maestro de Empleados. Después de ahí que nos metemos al Maestro de Empleados, pues me va a desplegar una ventana donde me trae todos los datos del trabajador activo, jubilado, pensionado, en los cuales viene el nombre, categoría, adscripción, eh, tipo de pago, efectivo, cheque o acreditamiento en cuenta, domicilio, CURP, RFC, número de seguridad social, o sea, todos son los datos generales del trabajador activo, ya sea o jubilado o pensionado, en el maestro de empleados. ¿Sí? Bueno, en este maestro de empleados
nos vamos a meter y vamos a abrir y se nos va a desplegar una ventana donde ahí hay otro aplicativo que se llama modificación, es el segundo aplicativo, ¿sí? Que es modificación, marcas de baja. En este aplicativo modificación marcas de baja es donde vamos a dar de baja de esta delegación origen al trabajador activo, jubilado o pensionado, ¿sí? Y lo vamos a dar de baja con la marca es el 02, la marca 02 que dice cambio de residencia. Acuérdense de estas iniciales, cambio de residencia. Una vez que ya me metí al maestro de empleados, se me desplegó la ventana y ya detecté cómo voy a dar de baja, pues el buzón, me faltó aquí. No, perdón, sí estaba bien, modificación marcas de baja. Modificación marcas de baja, se pone el 02 y nos vamos al tercer aplicativo, que es buzón, cambios de residencia. ¿Sale? Nos vamos al buzón cambios de residencia, que es el tercer aplicativo donde voy a dar, ya lo di de baja y me voy al buzón cambios de residencia. Y en este buzón cambios de residencia se me van a desplegar, ¿sí? 18 archivos. En estos 18 archivos es todo el expediente electrónico del trabajador activo, jubilado, pensionado. En esos archivos viene pues todas las vacaciones, todas las incidencias del trabajador, la dotación de lentes, si tiene pensión alimenticia, qué forma de pago tiene, todos los créditos que tiene adeudados, o sea, es todo el expediente que conforma al trabajador activo o jubilado o pensionado. Y entonces, estos 18 archivos se tienen que enviar a la delegación destino. Y para esto hay una pestaña, bueno, son 3 pestañas, pero una pestaña que involucra a la delegación origen y esa pestaña se llama descarga y envío. ¿Sale? Primero voy a descargar estos 18 archivos y una vez que ya los descargué, pues los voy a enviar ¿a dónde? A la delegación destino. Porque aquí ya se dio de baja el trabajador activo, jubilado o pensionado. ¿No hay dudas hasta aquí, chavos? No, jefe. ¿No? Ok. Ahora vámonos a la delegación destino. Ya acabamos con la delegación origen. Les pueden preguntar, en la delegación destino, ¿cuántos aplicativos se utilizan para dar de baja a un jubilado pensionado o a un trabajador activo? 3. Refiriéndose de trabajadores titulares o jubilados y pensionados, maestro de empleados. Después nos vamos al segundo aplicativo, modificación marcas de baja, 02, y le ponemos el 02, que es cambio de residencia. Ya lo veremos más adelante en marcas de baja. Y el tercer aplicativo es buzón cambios de residencia. Aquí, ¿cuántos archivos se desplegan en el delegación origen? 18 archivos, muy bien. Ok. Y luego, pues ahí tenemos, ¿qué se hace con esos 18 archivos? Pues se tiene que hacer una descarga del maestro de empleados de la delegación origen y después enviarlos a la delegación destino. No hay dudas. Vamos con la delegación destino. En la delegación destino se abren 2 aplicativos, a diferencia de la delegación origen, se les van a abrir 2 aplicativos. Primero, maestro de empleados. ¿Sí? Empleados. ¿Para qué? Porque aquí en el maestro de empleados es donde voy a dar de alta a mi
jubilado, pensionado o mi trabajador activo. Ya lo abrí, ya me desplegó una ventana y esa ventana hay un segundo aplicativo que se llama, no va a ser la modificación marcas de baja, porque aquí lo damos de baja, se llama buzón cambios de residencia. En el segundo aplicativo, este es el primero, este es el segundo, en el buzón cambios de residencia ya me van a aparecer estos 18 archivos, ¿sí? Estos 18 archivos me va a aparecer aquí. Y entonces, en la delegación destino tengo la opción de tener 2 pestañas, ¿sí? Si les preguntan en el examen, ¿cuántas pestañas se abren en la delegación destino? 2. ¿Cuántas se abren en la delegación origen? 1, que es descarga y envío, y acá va a ser diferente. Acá va a ser primero una pestaña que se llama registro y la segunda carga y recepción. ¿Vale? ¿Sí se alcanza a ver ahí? Ahí veo, ahí ya moví tantito la... Ok. Vamos a ver, ¿cómo que 2 pestañas, profesor? Ah, pues mire, se tiene que abrir primero el registro, la pestaña registro, porque primero tengo que revisar que todos estos 18 archivos sean los correctos que me enviaron de la delegación destino, que no falte ninguno. Como ya les había dicho, los créditos, las incidencias, la supervivencia, la pensión alimenticia, la dotación de lentes, todo lo que refiere al expediente electrónico del trabajador activo, jubilado, pensionado, tiene que estar aquí en el buzón cambios de residencia de la delegación destino. Si está completo, entonces, ¿qué se hace? Se hace primero un registro de todo lo que llegó, bien completo. Ya lo registré en el maestro de empleados. ¿Vale? Ya está bien. Ahora, el segundo paso tiene que ser la carga y recepción para darle el alta, ¿ya? El alta de la delegación destino al maestro de empleados. Así es como se da una baja y una alta por cambio de residencia de un trabajador activo, jubilado o pensionado. Incluso también para los beneficiarios de una pensión, viudez, orfandad o ascendencia, porque ellos también tienen el derecho de poder hacer su cambio de residencia. Si estaban viviendo aquí en la Ciudad de México y se cambiaron y se fueron a Toluca, a Puebla, Chiapas, Chihuahua, pues ellos pueden hacer un cambio de residencia. Nada más que para los beneficiarios no se abre el maestro de empleados, en ninguno de los dos. Se abre otro aplicativo que se llama actualización de beneficiarios, que ya lo veremos más adelante. ¿Dudas o preguntas con este cambio de residencia? No, jefe. ¿No? Ok. Esto es todo lo que es un cambio de residencia, ¿eh? Ojo, es una baja y una alta. Una baja en delegación de origen y una alta en delegación de destino. Hasta ahí. Vamos. ¿Puedo borrar? Sí, jefe. Muy bien. Vámonos con, ¿cuál es el siguiente tema que sigue? Los oficios de prórroga. Ah, oficios de prórroga. Muy bien. Oficio de prórroga. Muy bien. ¿Prórroga de qué? Habíamos mencionado que al momento de la jubilación, del fallecimiento del jubilado pensionado, del artículo 13, viene el artículo 14, que son los derechos de los beneficiarios, en el cual este artículo 14 me habla de 6 fracciones. Una pensión de viudez, orfandad o ascendencia, se tiene derecho a eso. La fracción 2, pensión de orfandad. La fracción 3, pensión de ascendencia. Fracción 4, asistencia médica para ellos. Fracción 5, préstamo a cuenta de jubilación o pensión, de pensión, perdón, nada más de pensión.
y les prestan 2 meses y se recuperan 10 meses sin intereses. Y la sexta fracción dice que a todas las viudas o los viudos, ¿sí? Se les puede dar una ayuda asistencial del 10%, siempre y cuando tengan un dictamen médico, cuando los tengan que asistir una persona en todo momento y en todo tiempo. ¿Sale? Muy bien. Este es el artículo 14. Pero, ¿cuándo se tiene que tramitar estas prórrogas? Habíamos dicho que hay orfandad. ¿Hasta los cuántos años está obligado el IMSS a pagar la pensión de orfandad? 16 Hasta los años. 25 años, si está No, estudiando. hasta los 16 años. Vámonos por partes, como dijo el descuartizador. Vámonos por partes. El IMSS está obligado, ¿sí? Obligado a pagar, ¿sí? La pensión de orfandad hasta los 16 años, obligadamente. Ahí no tiene que meter ningún papel ni nada. Ok. Una vez que ya cumplió los 16 años, entonces tiene que comprobar estudios, ¿sí? Y cuando comprueba estudios, ¿hasta los cuántos años tiene derecho que se le pague la pensión de orfandad? ¿Sí? Hasta los 25. Hasta los 25 años. Muy bien, ahí está. Hasta los 25 años. O, ojo, porque es pregunta de examen, o término de estudios. ¿Sí? Por ejemplo, si el huérfano está estudiando, ya tiene 22 años, 21, 22 años, y escogió una carrera cortita, dices, pues yo a los 21, a los 22 años ya terminé mis estudios, ¿sí? Entonces, hasta ese momento, como tiene que estar comprobando estudios con el IMSS, pues se van a dar cuenta el IMSS que ya terminó su carrera, licenciado, médico, arquitecto, ¿sí? Y cualquiera que haya sido su carrera, ya sea en escuela de paga o en escuela de gobierno, porque no dice o no pone una condición que tiene que ser exclusivamente de gobierno, puede ser en escuela de paga o de gobierno. Muy bien, entonces, si terminó antes, tiene que tramitar un finiquito de pensión, ¿sí? Un finiquito de pensión. No dice su material didáctico de cuánto, pero son 3 meses. De lo que le estaba cobrando mensualmente de pensión de orfandad, le van a dar 3 meses. ¿Vale? Más las prestaciones de aguinaldo mensual y aguinaldo anual y el fondo de ahorro. Bueno, eso ya es un cálculo que se tiene que hacer. Entonces, oficio de prórroga. ¿Quién recibe los oficios de prórroga, los comprobantes de estudio? Pues la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones. O, acuérdense, la Subcomisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones. Ellos son los que reciben, ante ellos se tiene que hacer el trámite. Si es en una delegación, 36, 37, 38, la que sea, se trata de una subcomisión. Si es a nivel central, oficinas centrales, la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones. Ellos son los que tienen que otorgar estas prórrogas para los huérfanos que cumplen hasta la mayoría de edad, que es a los 16 años, o hasta los 25 si están comprobando estudios. Muy bien. Pero ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con aquellos hijos que tienen capacidades diferentes o que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa? Pues para ellos se les queda una pensión vitalicia, o sea, se les queda pegada de por vida hasta que ellos fallecen. Entonces es cuando se cancela ya el pago de la orfandad, ¿sí? Ojo, para hijos con capacidades diferentes o con una enfermedad crónico-degenerativa, pues a ellos se les queda una pensión vitalicia.
¿Dudas o preguntas con estos oficios de prórroga? Jefe, una pregunta. Mande. Ahorita lo que acabas de mencionar, los niños que tienen alguna situación, una discapacidad, Sí. ¿se tiene que hacer ese trámite antes de jubilarse o se puede hacer después de jubilarse? Esto aplica tanto para trabajadores activos como jubilados o pensionados, ¿sí? El trámite se tiene que hacer ante la Comisión Nacional o su comisión mixta de jubilaciones y pensiones, porque pues, son los beneficiarios los que van a disfrutar de estos beneficios, de estos pagos de pensiones, en este caso los huérfanos, la orfandad. Entonces, cuando fallece el jubilado o pensionado, pues hay que darle esa prestación a los beneficiarios, así como la viuda pelea su pensión de viudez, y si hay huérfanos, pues tiene que haber una pensión de orfandad, y si no hay esos dos, pues entonces se aplica la pensión de ascendencia. Otra pregunta, jefe. Ay, discúlpame. Sí. Si los dos papás del niño discapacitado trabajan en el IMSS, los tienen, o sea, el niño tendría dos pensiones. No, recordemos, sí, para empezar ya no trabajan porque ya fallecieron. Para tener una pensión de orfandad es que ya fallecieron sus papás. Hay orfandad simple, donde se queda un solo papá. Ya habíamos dicho en las pensiones derivadas que cuando hay una pensión de orfandad simple es cuando hay falleció uno de los papás, y cuando fallecen los dos, entonces se incrementa la pensión de orfandad, ya se le llama pensión de orfandad doble, y entonces se incrementa el porcentaje, ¿sí? Pero es al fallecimiento del jubilado o pensionado. Cuando fallecen los dos, pues ya no hay papás, ya más se queda el huérfano solo. ¿Sale? Ay, gracias, jefe. De nada. ¿Dudas o preguntas con estos oficios de prórroga? ¿No? Ok. Vamos a pasar al acreditamiento en cuenta, pago de cuenta de inversión. Es el siguiente tema, me parece. Así es, jefe. Ok. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. El que calla otorga, ¿eh? Bueno, dale. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el siguiente tema? Ah, acreditamiento en cuenta de inversión. ¿Así se llama? Solicitud de apertura de cuenta de inversión. Solicitud de apertura de cuenta de inversión. ¿Alguien dejó su micrófono abierto, por favor? Sí, gracias. Ok. Solicitud de apertura de cuenta de inversión. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, por favor? Lupita. Gracias. Gracias, Lupita. Ok. Solicitud de apertura de cuenta de inversión. Muy bien. ¿Qué se tiene que hacer? Este trámite se realiza en pagos diversos, ¿sí? En pagos diversos que están en las sedes delegacionales. Muy bien. Esta solicitud de apertura de inversión se puede hacer el trámite por medio del trabajador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador, ya sea el activo, el jubilado pensionado? Porque se tiene que hacer el IMSS ahorita en la actualidad. El IMSS ya tiene pues la promoción o la difusión, invita a todos los jubilados, pensionados, beneficiarios de una pensión alimenticia o trabajadores activos a que ya cobren por acreditamiento en cuenta. Les sale más barato al instituto pagar todas las nóminas por acreditamiento en cuenta, porque así ya no tiene que pagar los gastos de la camioneta, el traslado de las camionetas, el personal que utilizan para pagar a los trabajadores. Es un gasto que el IMSS ha estado subsanando poco a poco. Ya es menos lo que gasta el IMSS para pagarle a todos sus trabajadores a nivel nacional. Entonces,
el IMSS hace la promoción, realiza la promoción para cobrar por acreditamiento en cuenta, ¿sí? En cuenta de inversión. Así se llama, ¿eh? Si a ustedes les preguntan cuál es el documento que se utiliza para cobrar por nómina, pues se llama solicitud de apertura de cuenta de inversión. Así se llama. Muy bien. Ok, ¿qué tiene que hacer el trabajador, el jubilado o pensionado? Pues primero tiene que ir al banco de su preferencia. Ya lo veremos en fuerza de trabajo, cuáles son los bancos que tienen convenio con el instituto para que puedan hacer esta apertura de cuenta de inversión. Entonces, el trabajador primero tiene que ir al banco de su preferencia y abrir una cuenta de inversión, pago de nómina, ¿sí? Abrir una solicitud de pago de nómina, de pago de la nómina, que lo tiene que hacer a través de esta solicitud de apertura de cuenta de inversión. Ok, ya fue el trabajador, ya fue al banco de su preferencia y entonces ya le dan su contrato de apertura de cuenta de inversión y le dan su plástico porque le van a dar su tarjetita de nómina. Entonces ya lo tiene. ¿Qué tiene que hacer? Segundo paso, ir a la delegación, ¿sí? A entregar una copia, entregar una copia del contrato y del plástico. Y entonces ahí nuestros compañeros que están en pagos diversos, ¿qué es lo que hacen? Pues le dan una solicitud de apertura de cuenta de inversión, que es un documento que tienen que requisitar con sus datos personales, nombre, categoría, inscripción, forma de pago, número de cuenta, el número de cuenta de la tarjeta, la clave interbancaria y firmar, y tienen que firmar. Y entonces, con estos dos copias más la solicitud, entonces los encargados de pagos diversos lo dan, lo dan de alta en el SIAP, su forma de pago, ¿sí? El tercer paso es dar de alta a los que tramitaron en el SIAP. ¿En qué proceso lo van a hacer? En el proceso de interactivo. Ya más adelante veremos qué es el proceso de interactivo. Bueno, así rápido les voy a explicar qué es el interactivo. En ese proceso de interactivo es cuando el servidor delegacional, ya lo veremos en APS, el servidor delegacional puede incluir, ¿sí? Puede incluir, modificar o eliminar conceptos de pago, conceptos de descuento, de integros, altas, bajas, cambios, ya lo veremos más adelante, pero es un proceso de interactivo que dura unos días, el servidor delegacional, porque el servidor delegacional está conectado por una red a través de todo su sistema de cómputo, ya lo veremos en fuerza de trabajo, pero así nada más les estoy explicando así momentáneamente para que cuando lleguemos a fuerza de trabajo digan, ya me acordé que esto lo vimos en jubilados y pensionados. Muy bien. Estos son los 3 pasos que se tienen que realizar, ¿sí? en la apertura, en la solicitud de apertura de cuenta de inversión y así como se lo maneja su material didáctico. Página 182, dice solicitud de apertura de cuenta de inversión. El primer párrafo, se llena solicitud de apertura de cuenta de inversión inmediata para que el interesado la tramite en la sucursal bancaria más cercana a su centro de trabajo o su centro de pago, perdón, recibiendo su contrato de apertura y tarjeta plástica. Y con la copia del contrato
se procede a dar de alta de la cuenta del banco, modificando la forma de pago a través del maestro de empleados. Se hace en el maestro de empleados. Y tratándose de beneficiarios, por actualización de beneficiarios. Muy bien. Ya les había dicho, cuando se trata de trabajador activo, jubilado, pensionado, se hace a través de maestro de empleados. El maestro de empleados, ahí vienen todos los datos del titular, el cual aparece su forma de pago. Y aquí nos dice que cambia su forma de pago. ¿Puedo borrar aquí arribita? ¿Sí? Le voy a tomar Sí, foto, voy. ¿me permite, maestro? ¿Me permite? Sí. Ok. Gracias. Ok. Nada más voy a borrar esta parte. Aquí arribita. El IMSS, en el IMSS hay 3 formas de pago. Pago a todos sus trabajadores activos, jubilados, pensionados o incluso los beneficiarios de una pensión, viudez, orfandad o ascendencia. O inclusive la pensión alimenticia, también es un beneficiario que tiene ese derecho. Entonces, en el IMSS hay 3 formas de pago. Número 1, ¿sí? Efectivo. Número 2, cheque, porque esta también es pregunta de examen. Y número 3, acreditamiento en cuenta de inversión. Muy bien. Cuando hago la solicitud de acreditamiento, la solicitud de apertura de acreditamiento en cuenta de inversión, a lo mejor yo estoy cobrando en cheque, yo estoy cobrando, perdón, en efectivo o en cheque. Y entonces cuando soy trabajador titular, se meten al maestro de empleados y en el maestro de empleados dice forma de pago. Y si estoy cobrando en efectivo la marca 1, me lo van a cambiar a la marca 3, que es acreditamiento en cuenta de inversión. Si estoy cobrando en el número 2, que es cheque, pues me lo van a cambiar al número 3, que es acreditamiento en cuenta de inversión. ¿Vale? Este cambio nada más se hace en el proceso de interactivo en el servidor delegacional. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, no, ¿No? Ok, chicos. no. Hasta aquí llegamos con este tema de la solicitud de apertura de cuenta de inversión. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? ¿Puedo borrar? Sí. Ok. ¿Cuál es el siguiente tema? Comprobantes de pago de jubilación o pensión no cobrada por 3 meses. Comprobantes de pago. Comprobantes de pago de, en este caso me están hablando de jubilación o pensión no cobradas por 3 meses. ¿Vale? Muy bien. Comprobantes de pago de jubilación o pensión no cobradas por 3 meses. Habíamos dicho, ahorita en la actualidad se está manejando en todas las delegaciones a nivel nacional y es una obligación que todos los jubilados o pensionados tengan que pasar una supervivencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido situaciones en que el jubilado pensionado fallece y los familiares no notifican al IMSS. Y como en el IMSS pues no tienen un sistema de cómputo así que esté enlazado con la RENAPO, que es la que ahí se dan las bajas de fallecimiento de todos los habitantes del país. Entonces, no hay manera de que ellos detecten a tiempo cuando un jubilado pensionado fallece.
y es una obligación de los beneficiarios avisar a la delegación para que se cancele ya el pago de la jubilación o pensión, pero no lo hacen a veces por maña o lo hacen en el desconocimiento y siguen cobrando las pensiones. El IMSS sigue depositando. Como para el IMSS no sabe si ya falleció, pues siguen pagando. Entonces, ¿qué pasa cuando unos beneficiarios, ya sea por abuso o por desconocimiento, siguieron cobrando las pensiones? Pues entonces el IMSS tiene que recuperar. ¿Y de dónde lo recupera? Pues de la ayuda de gastos de funeral. ¿Vale? ¿Se acuerdan que les había dicho que en la ayuda de gastos de funeral, pues la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o la Subcomisión Mixta van a detectar los adeudos que tuviera el jubilado pensionado al momento de su fallecimiento? Si siguieron cobrando, pues de ahí les van a descontar esos pagos que hicieron en demasía, porque ya no tenía que cobrar el jubilado pensionado, ya había fallecido. Entonces, para esto se realiza una supervivencia. Cada 3 meses, en la cual, ¿sí? Tienen que detectar aquellos casos que ya fallecieron, ¿sí? Es más fácil recuperar 3 meses y cobrarlo del monto de la ayuda de gastos de funeral que 6 meses o un año que estuvieran cobrando, ¿no? Entonces, cuando pasan una supervivencia, el jubilado pensionado sigue activo, ¿sí? Cuando pasan una supervivencia, sigue activo. ¿En dónde? En el CIAP, ¿sí? En el CIAP. Pero cuando no, entonces, cuando hay un periodo de 3 meses que no cobró el jubilado pensionado, porque a veces son jubilados o pensionados que son pudientes, y dicen, no, pues hoy no cobro mi pensión, hasta el otro mes que se me acumule. Y se les olvida el primer mes, el segundo mes y el tercer mes. Cuando detecta el IMSS que hay 3 meses que no se ha estado cobrando por medio del acreditamiento en cuenta, ahí es donde se da cuenta el IMSS. Cuando no ha cobrado por 3 meses, entonces lo dan de baja temporal. Con la marca de baja 03. Ya lo veremos en marcas de baja cuando lleguemos a los aplicativos de jubilaciones y pensiones. Muy bien. Lo van a dar de baja, ¿sí? Temporal. ¿Para qué? Lo están obligando a que el jubilado pensionado, cuando vaya a querer a cobrar sus 3 meses que ya acumuló, pues no se lo van a dar el banco, no les va a caer el pago, y entonces van a ir a reclamar a la delegación y van a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no me pagaron? Ah, pues es que no veniste a pasar supervivencia y te dimos de baja temporal, ¿sí? Ah, bueno, pues sigo vivo, entonces ya páguenme, ¿no? Bueno, sí, se tiene que hacer un cálculo de las pensiones, de los meses que no cobró y se le va a pagar, va a ser retroactivo, un retroactivo, y se vuelve a activar, es cuando se vuelve a activar el jubilado pensionado en el CIAP, cuando es titular, o sea, jubilado, pensionado, ¿sale? Se le va a dar de alta ¿en dónde? ¿En dónde? Díganme. En el CIAP. Empleados, Sí, en el CIAP, pero ¿en qué aplicativo? maestro de empleados. Maestro de empleados, porque el maestro de empleados es para todos los titulares, titular, jubilado, pensionado, o trabajador activo también, ¿vale? Ok. Y cuando es un beneficiario, cuando son beneficiarios, ¿en qué aplicativo se les va a dar de alta? Porque también a los beneficiarios de pensión de viudez, orfandad, ascendencia o pensión alimenticia, si no pasan una supervivencia, también se les va a dar de baja temporal con la marca 03. Pero a los beneficiarios, ¿en qué aplicativo? En el subaplicativo, de actualización de beneficiarios.
Así es. El mismo aplicativo, el mismo nombre lo dice. Si son beneficiarios, tengo que actualizar, ¿sí? En el aplicativo actualización de beneficiarios. ¿Sale? Actualización de beneficiarios. Muy bien. Ya pasaron supervivencia, los di de baja temporal y ya los vuelvo a reactivar, ya los doy de alta otra vez. Si es titular, jubilado, pensionado, pues los doy de alta en el maestro de empleado. Si son beneficiarios, en la actualización de beneficiarios. ¿Y nada más? No, porque todavía falta. Habíamos dicho que no había cobrado durante 3 meses. ¿Qué se tiene que hacer? Un pago retroactivo. Entonces, ¿puedo borrar? ¿Sí? Nada más No, esta me parte. falta un pedacito. Ay, espérame, jefe. Ok, me avisas, por favor. Sirve que tomo tantita agua. Ya se me estaba secando la boca. Ok, ¿listo? Jefe, al titular se le da de alta el maestro de empleados y a los beneficiarios, ¿en dónde? Actualización de beneficiarios. Actualización. Ok, Gracias. sale. Ok, bueno, entonces voy a borrar esta parte. Ok, entonces habíamos dicho que no cobró durante 3 meses. No cobró durante 3 meses. Y entonces se le tiene que hacer un pago retroactivo. Pago retroactivo. Ya sea el titular, jubilado, pensionado o los beneficiarios. Pensión de viudez, orfandad, ascendencia, pensión alimenticia. Y este pago retroactivo se tiene que realizar en otro aplicativo, ¿sí? Que se llama inclusión y exclusión de conceptos. Esta inclusión y exclusión de conceptos se llama pagos y descuentos, ¿sí? Se hacen descuentos cuando se pagó en demasía, ya sea un jubilado pensionado o algún beneficiario, o se le hace la inclusión, pago por retroactivos. Y esta inclusión y exclusión aplica para los dos, tanto para titulares como para beneficiarios. Y ahí es donde se les va a pagar el retroactivo. Acá está. Donde se les va a pagar el retroactivo de lo que se les quedó a deber. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ¿No? Ok. no. ¿Hasta cuánto tiempo pueden hacer un retroactivo a un jubilado? Pues ha habido, a mí literalmente cuando estuve en jubilados y pensionados, hubo una ocasión que me tocó hacer un pago de 7 meses de retroactivo. O sea, no hay un límite, pero se le tiene que hacer la cuenta al jubilado pensionado que no cobró durante ese tiempo, el tiempo que haya sido. Pudo haber sido un mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses, ¿sale? Pero acuérdense, el instituto, nosotros tenemos un año para poderle solicitar al instituto que nos pague lo que nos debió. Más de un año, pues ya no, porque prescribe por ley del artículo 516 del artículo de la Ley Federal del Trabajo, al año prescriben los pagos o los descuentos que hubiera hecho el IMSS a nosotros como trabajadores. Si no le cobramos al IMSS en tiempo y forma, pues prescribe. Eso también Jefe, aplica para pero, los trabajadores jefe, activos. una pregunta. Mándeme. Pero pongamos, cuando son los pagos en acreditamiento a cuenta, pues caen directamente a su nómina. ¿Esto aplicaría en lo que es cheque o algo por el estilo? Ajá, también en efectivo, bueno, en efectivo y en cheque, porque a veces, acuérdense que cuando antes se pagaba en efectivo a los jubilados o pensionados, tenían que ir a la delegación y a veces por desconocimiento de la fecha, por vacación, bueno, por estar enfermos, por no llegar a tiempo al pago, porque nada más era cierto tiempo el pago, entonces no cobraban. Ah, pues ya los de
la empresa esta de Tameme, que era la que pagaba, pues decía, no, pues sabes que ya me voy porque ya terminó mi turno y ya no le pago a nadie más. Y entonces eso aplica también para en efectivo, cheque o acreditamiento en cuenta. Más en el acreditamiento en cuenta, porque no le va a caer sus depósitos, no va a poder cobrar. ¿Sí? Gracias, jefe. De Jefe, nada. yo tengo una duda. Sí, En acreditamiento en cuenta, un suponer, tengo a mi papá jubilado, él ya no va al banco, yo soy la que saco el dinero. Si él fallece y yo no doy ningún aviso y sigo cobrando, pues nada más recuerda que cuando des aviso, porque tienes que dar aviso en determinado momento, estás obligada a dar aviso a que tu familiar ya falleció y entonces es cuando el IMSS se va a dar cuenta la fecha de que falleció, porque vas a presentar un acta de defunción para solicitar la ayuda de gastos funerarios y entonces se va a dar cuenta en qué fecha falleció y entonces cuántas mensualidades siguió cobrando o siguieron cobrando, pues esas cantidades se les va a descontar de la ayuda de gastos de funeral. Si, bueno, si el pago de la ayuda de gastos de funeral no alcanza a cubrir todo lo que ustedes cobraron de más, pues bueno, el instituto puede eh, manejar otras instancias en que los obliguen a ustedes a devolver el dinero o pues ya es una pérdida para el instituto. ok, ¿Ok? gracias. De nada. Ok, chicos, ¿alguna duda, pregunta con estos comprobantes de pago de jubilados pensionados no cobrados por 3 meses? No. ¿No? Ok. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. El día de mañana vamos a seguir con los aplicativos del régimen de jubilaciones y pensiones. ¿En qué página es? Déjenme ver. La página 185. Les voy a dejar que estudien estos aplicativos. Nada más son 10, si no los podemos aprender de memoria. Pero recordemos que en el aplicativo de maestros de empleados hay 9 marcas de baja, en jubilaciones y pensiones hay marcas de laudo, ¿sí? Y en actualización de beneficiarios hay tipos de parentesco. Y luego ya hasta el último vienen nuestras tablas que nos habla el artículo 4 del régimen de jubilaciones y pensiones, la tabla A, B y C, donde vamos a ver cómo vienen especificadas. Ya lo habíamos visto tantito en la descripción del régimen de jubilaciones y pensiones. Vienen los factores de antigüedad que se le llama, es el llamado quinquenio, cómo se paga y hasta los cuántos años. Y vienen las tablas de conceptos de percepción de jubilados y pensionados, los conceptos de antiguo y nuevo régimen, que son poquitos, sí no los podemos aprender de memoria. Vamos a practicarlos aquí y cerramos con mecánicas de cálculo, ¿sí? Mecánicas de cálculo para determinar la cuantía básica. Ya habíamos dicho que son 18 conceptos de percepciones menos las deducciones para determinar la cuantía básica. Pero aquí en esta página 191 nos maneja marcas ¿cómo se llama? Mecánicas de cálculo, porque vienen porcentajes. Nos vamos a aprender los más importantes, no todos los más importantes, que son los que vienen, a veces vienen en preguntas de examen. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, gracias, jefe. ¿Ninguna? Ok, por ahí ya nuestro amigo Andrés ya estuvo preparando el examen. Va a ser digital, en el cual ustedes van a abrir la aplicación y ustedes mismos van a ir, viene la pregunta y vienen 3 opciones, 4 opciones, y van a tener que escoger la correcta, y en ese momento, pues les va a decir si contestaron bien, si contestaron mal. Viene por tiempo también, vienen 25 segundos. ¿Por qué 25 segundos? Recordémonos que cuando ustedes presenten su examen, ya que salga la convocatoria y presenten su examen, son 50 preguntas de todo su material didáctico y haciendo el cálculo, ¿sí? De esas 50 preguntas, en 2 horas tenemos 20 25 segundos para contestar, para que ustedes empiecen a practicar ese tiempo y puedan contestar rápido las que ya se sepan
y dejen al último, pues las que les causan alguna duda, alguna confusión. Esa es una manera de poder ustedes ir agilizando sus respuestas, ¿vale? Entonces, si no tienen alguna duda o pregunta, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy. Mañana nos conectamos nuevamente. Ah, sí, sácale, Daniel, por favor, la foto. ¿A quién? ¿Al pizarrón o a mí? Muchas gracias, jefe. Buenas noches a De todos nada, también. buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. jefe, Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Nada, Buenas descansen. noches, hasta luego. Gracias, buenas noches a todos. Va. Buenas noches, Ok, jefe, buenas gracias. noches. Buenas Gracias, noches. jefe. Buenas noches, Hasta jefe. mañana.